Dígame, Brian. Buen día, buen día. Vamos a esperar que su compañero se despierte. Que sabe que no, Ah, ok, ok. no hay manera. Progress. Para frutas, Estoy aquí, señores. Estoy esperando que se una unos cuantos más de sus compañeros. ¿Me escuchan? está bien, está bien.
Que no nos escuche, trabajamos con ustedes. Pero Luis, Luis Mendoza. Sí. Y ese tipo que está atrás de ti con ese cuadro tan raro, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál, cuál tipo? Ah, Está haciendo como una manera rara. ¿O qué es lo que están haciendo? O sea, ¿esos son las salas que le están saliendo? sí. Oh, santo padre. Una seña como extraña. La suerte que Charlón no está aquí. Estamos esperando que su compañero le dé la voluntad, señores. No os desesperéis. Ahí apareció. Ah, se conectó Charlón. Profesor, Estamos aquí esperando que su compañero le dé la voluntad. no relaje, Empecemos, profesor, empecemos. no Empecemos. extrañe. En breve iniciamos, por lo que estemos. De acuerdo, profesor.
Y le vamos a iniciar nosotros, que aparentemente el compañero lo cogió el sueño y así por el estilo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. bien. Lo primero que vamos a hacer es dar una breve explicación de lo que es una base de datos. Una base de datos no es más que es como un programa capaz de almacenar una gran cantidad de datos, los cuales se relacionan, se estructuran y los cuales se realizan con la finalidad de ser consultados. ¿Entienden? Consultados de manera directa, indirecta. ¿Mm? La base de datos se crean en diversos programas, ¿sí? Dependiendo su uso. Si es una base de datos para un emporio, ¿no? Una empresa, algo grande, multinacional, necesitaría entonces una base de datos bien robusta, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, por ende, se necesitaría, por lo general lo hacen en SQL Service. ¿Por qué SQL Service? Porque SQL Service trabaja en base a servidores que están a nivel mundial. Estamos, donde tú puedes acceder a los datos donde quiera que estés. La importancia de las bases de datos. Hello, buenos días. Buen día, Rasul. ¿Cómo está? Todo bien, todo ¿Cómo bien. buenos días? Por ejemplo, las guías telefónicas ya no se usan como antes, ¿no? Eran esos libros voluminosos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, Rasul sabe lo que yo le estoy hablando. Rasul y Charlotte también tiene que conocerlo. ¿Charlotte te la conoció? Claro que sí, profesor. Bien. Entonces, eso era la base de datos de antes. ¿Mm? La biblioteca pública era una base de datos. Los registros de transacciones que hacían en los contadores y eso eran bases de datos. Los historiales médicos, cuando usted iba al médico antes, buscaban un grupo de folder. Charlotte que trabajaba en un hospital, sabe que en archivo, ¿verdad? Había un grupo de folder amarillo, Sí, que ya se ponen amarillo oscuro. Eso era la base de datos de antes. Más sin embargo, con el avance, la evolución de la tecnología de la información, ya no necesitamos nada de eso, no solamente necesitamos una computadora y pum. ¿Mm? En definitiva, una base de datos es una colección estructurada de datos a lo que se puede acceder de manera digital. Es decir, muchos datos de diversos tipos y se puede acceder desde el celular, desde la computadora, desde la laptop, desde la tablet, desde cualquier sitio. Esta trabaja en base de un conjunto de software. Por lo general, una base de datos sin un software en específico no tiene ninguna validera, ningún valor es la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el software es lo que hace que gesta dicha base de datos. Lo ordena, lo modifica, lo consulta y lo copia, lo comparte. ¿Mm? Deme un segundito, que estoy subiendo, lo voy a compartir mi pantalla en un ratito. Un momento. Miren, la base de datos en sí tiene que tener características tales como la ordenación, ordenar la información contenida en una base de datos. ¿Por qué? Porque si los datos están dispersos, están a lo loco, no tienen un orden lógico, funciona, No, profesor. no va a funcionar. ¿Entienden? Por ende necesita un orden. Necesita espacio, dependiendo de la base de datos, también necesita espacio. ¿Por qué? Si usted va a trabajar con un gran volumen de datos, usted no puede tener, vamos a poner un almacenamiento de 500 gigas, por ejemplo, por decir una palabra, ¿no? Por decir una palabra.
donde usted va a manejar volúmenes de datos que son recurrentes, que se actualizan a diario. Imagínese usted. Y aquí a que llega a fin de mes se le llena el almacenamiento, ¿verdad que sí? Claramente. Cuando una base de datos es creada, debe tener la peculiaridad de que debe ser lo más lógica posible, ¿m? Lo más lógica posible. ¿Para qué? Para que su consulta sea rápida. También podemos crear bases de datos eh, que ingieran una espera para la consulta, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque el cliente, el usuario, es lo que más desesperado que hay. Cuando ustedes están buscando en internet, que usted pone una palabra, ¿qué usted quiere que pase? Que aparezca ahí mismo la respuesta. De una vez, ¿verdad que sí? De que le está dando mucha vuelta, usted se devuelve y sigue por otro lado. ¿Mm? Una base de datos tiene 5 elementos principales. Una base de datos tiene 5 elementos principales. Las tablas. ¿Para qué sirven las tablas? ¿Quién me dice? Para ordenar. Las tablas dictan, entiendo yo, el orden que tiene la base de datos y es quien la dirige y la soporta. Un ejemplo, en un sistema de préstamo, las tablas te indican el orden del cliente, el número de préstamo, las condiciones del crédito, etcétera. Excelente. Pero la primera definición y la segunda son valederas. Organizan y guardan los datos. ¿Ustedes se acuerdan cuando trabajábamos en Visual Basic, ¿verdad? Teníamos el formulario muy bonito, pero había un sitio donde iban, ¿qué iba? ¿Dónde iban los datos? A una tabla. Sí. Lo organizaba, lo ponía donde iba y también lo guardaba. Otro punto principal de la base de datos son las consultas. ¿Por qué es importante una consulta en una base de datos, señores? Es prácticamente el 75% del trabajo. Claro, porque no tiene lógica que tú tengas una base de datos y la base de datos sea para echarle al olvido, ¿verdad que no? No, exactamente. La base de datos usted la alimenta dependiendo sus necesidades y dependiendo de la necesidad de la empresa. Claro que sí. Si una base de datos no puede ser consultada, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque es que prácticamente inexistente. Está, como dice una bachata, estoy aquí pero no soy yo. Y no tiene ninguna lógica. Hasta las nóminas fuera del sistema son consultadas. Claro que sí. Para ver si es verdad que esa persona cobraba eso antes y saber cuánto cobra ahora y saber los años, porque hay gente que dice que yo tengo 20 años en esta empresa. Y usted sabe qué es lo que pasaba. Él tenía 10 años que recogía la basura afuera, que él no trabajaba para la empresa. O cuando viene a ver, trabajaba en la empresa y él era guachimán afuera, no trabaja en la empresa. Él trabaja por una empresa guachimán. Pero ¿qué pasa? El tipo hizo un curso de auxiliar de contabilidad y empezó por abajo. Y él dice, yo tengo 20 años en esta empresa y cuando vienen a consultarlo, la nómina vieja, ¿qué va a pasar? Tu hablador, ¿verdad? Esto es lo que pasa. Miren, en las consultas de una base de datos, sirven para modificar dicha base de datos, agregar, eliminar y mostrar los datos. Por eso es importante la consulta. Es como decía uno de sus compañeros, es el 75% de lo que es una base de datos. Eso es, como dice Razú, eso es allá de movimiento. El hombre chiquito habla duro para que crean que es verdad que es guapo. Mentira, lo que tiene miedo. Pero no puede echar para atrás. Bien. Otra parte importante de la Cuidado con base. los chiquitos, profesor, por favor. Qué batalla, Dios mío. Mira, ya salió. Hablando del rey de Roma y ella que se pone su corona. Por eso que Razú dice lo que dice. Yo sabía que los chiquitos era por mí. No era por usted, nada que ver, por Dios. No sea así, no sea así, no. No sea así, que Razú la quiere. No sé para qué, pero él la quiere. Bien. Para meterle un sapo y entrar a matar. Oh, Señor Padre.
Ya, yo no te voy a defender, Razulla. Bien, otra parte importante de la base de datos son los informes o informes. Vamos a ponerlo informe, como suena menos feo, ¿verdad? Informe. ¿Por qué? Porque los informes presentan la información contenida en la base de datos. ¿Para qué? Para hacer un enfoque concreto y determinado. Y se puede imprimir, ¿entiendes? Cuando usted hace un informe, usted hace un extracto de manera exacta de una parte de la base de datos completa, y puede ser impresa y se puede analizar. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, claro que sí. Si escuchan un motor de fondo, acuérdense que estoy en un barrio. Si lo escuchan, si no lo escuchan, mejor. Bien, seguimos. ¿Qué papel ejerce la... Esos informes que nos Dígame. arrojan la base de datos, profesor, Ajá. son importantes, por ejemplo, para las empresas o los que llevamos controles mensuales, trimestrales, semestrales, perdón, de lo que va pasando y cómo va evolucionando las ventas, los cobros, todo. Por eso es importante mantener la base de datos actualizada día por día. Claro, porque se hace mediante los informes, se hace un cotejo. Se hace un cotejo y se le va dando seguimiento. ¿Entiendes? Y Se le va con dando ellos también seguimiento. se hacen las proyecciones. Excelente. Excelente. Señores, ¿y los formularios? ¿Qué papeles desempeñan en una base de datos? Los formularios. Bueno, los formularios son los que nos muestran cómo ingresar la información a la misma base de datos. Eso se va modificando de acuerdo a la necesidad de un servicio más o un departamento que quiera una información más de un cliente, etcétera. El formulario, señores, la función principal es ingreso de datos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos trabajando en Visual Basic, todo estaba muy bien en Excel, ¿verdad que sí? Pero entonces, usted puede cometer errores, puede borrar un registro sin querer, y además se ve un poco ético, no sé si me entienden. Poco ético, ¿por qué? Porque la base de datos nadie tiene que saber cuánta gente hay ahí. Y si usted tiene, por ejemplo, vamos a poner, por decir una palabra y comparar la situación, usted tiene un negocio de eso que quiere poner charlot de, de masajes, vamos a poner, ¿verdad? Y usted tiene una base de datos de clientes. Usted no quiere que la gente, el público, vea quiénes están en esa base de datos, ¿verdad que no? Así es, profe. Sí. ¿Por qué? Porque rompe la confidencialidad. Mientras tanto, si usted tiene un formulario como el que hicimos en Visual Basic, usted va introduciendo los datos y el cliente que venga, porque no hay una cosa que llame más la atención que cuando hay mucho número y muchas letras. Nombre y número. La gente como que el diablo le dice, echa los ojos para allá. ¿Ustedes no se han fijado? Entonces, el formulario impide que la gente vea eso y nos ayuda a ingresar los datos. Luego, en la base de datos puede ser donde sea, puede ser en Excel, puede ser en Access, puede ser en SQL. Existen lo que son las órdenes y funciones. ¿Por qué? Porque la base de datos como tal, así muy bonito. Una base de datos que diga cédula, nombre, apellido, sexo y edad. Perfecto, muy bien, perfecto, bien. Y ya, ¿qué hacemos con ella? La base de datos tiene que tener funciones, ¿verdad que sí? Sí, sí. Tiene que tener funciones. Si fuese en Excel, Sin las funciones, entonces, nosotros no tendríamos la oportunidad de hacer o desempeñar el trabajo en ningún departamento. excelente, Porque una claro. base de datos es el núcleo de la información de todos los clientes, pero cada función va asignada a cada departamento. Por Claro, eso el claro. programa que lo maneja lleva la información necesaria de esa base de datos a ese departamento de una manera u otra. Miren, la base de datos como tal son muchas. Por ejemplo, hay bases de datos que son estáticas. ¿Qué significa una base de datos solo estática? Que solamente se puede mirar con los ojitos de los ojos.
no permiten bajo ningún concepto que se modifiquen los datos. ¿Mm? Después que son almacenados, no pueden hacerse más que mirarse y no se pueden eliminar. No se pueden eliminar. Esas son bases de datos estáticas. Las bases de datos estáticas son las que solamente se pueden mirar. En buen español, son de solo lectura. Son las de consulta solamente. Son de consulta, podría decir. En cambio, una base de datos dinámica permite que sus datos sean consultados, modificados, eliminados, hasta darle un pecozón, por decir una palabra. ¿Entiendes? Una estática solamente mira, una dinámica permite que usted haga lo que le dé su voluntad. ¿Entiende? ¿Entiende, jóvenes aún? Sí, profesor. Sí. Eso sería también parecido a la consulta de la base de datos de la Junta. Podría decirse. La base de datos de la Junta, a menos que usted trabaje allá, porque tú el que trabaja en la Junta, yo no sé por qué que se pone mañoso. No hay una gente que trabaje en la Junta que sea serio. Y no hay como que Termina cojeando. sí, no, lo que pasa es que como que la espinita del dinero como que le llama la atención. Y alguien le dice, pero David, tú trabajas en la Junta, te voy a dar 2,000 pesos para que tú me saques una cédula. Son 2,000 pesos por un plástico que lo que vale son, entre impresión y todo, vale como 250 pesos menos. Y le van a dar 2,000. Y David trabaja en un sitio donde no hay cámara. ¿Qué va a hacer David? Sacar la cédula. Eso hace. Bien. También tenemos las bases de datos relacionales. En una base de datos relacionales conjugan una colección de datos organizada de manera como que describa cada uno una parte de la otra. Por lo general se hacen en SQL. Las bases de datos relacional son bajo el lenguaje SQL. Diferente a SQLite. Diferente a SQLite. SQL es más robusta. ¿Entiendes? Más robusta. Y permite un sinfín de acciones diferentes a SQLite. SQLite y SQL se diferencian un punto principal. SQL depende de un servidor. Es robusta, pero es pesada. Un celular no puede tener una base de datos SQL. ¿Por qué no? ¿Quién me dice? No tiene el hardware para... Bueno, yo no he escuchado de SQL compatible con ARM, Android, pero en general es porque no tiene el hardware, la potencia de hardware suficiente para mantener una gran cantidad de datos y accesos a la vez a la base de datos. Claro, el SQL, el lenguaje SQL para base de datos. Diga, Razú. Estoy de acuerdo con mi compañero en parte, pero también hay que tomar en cuenta una sola cosa que usted acaba de decir. SQL necesita espacio. Sin un servidor, por eso SQLite no puede ser ni robusta ni tan precisa. No, Al no tener el espacio suficiente, ni puede correr, ni puede guardar los datos suficientes que pueda alojar en la información. ¿Qué ventaja tiene una que no tiene otra? Bueno, SQL puede guardar gran cantidad de información, puede puede hacer un sinfín de cosas lo que usted le dé su voluntad. Más sin embargo, SQLite, al ser poco robusta, poco pesada, simple, por decir una palabra, tiene limitantes, pero no deja de ser una base de datos importante. ¿Por qué? SQLite lo utilizan los navegadores web, utilizan SQLite en vez de SQL. ¿Por qué ustedes creen que utilizan SQLite y no SQL? ¿Quién me dice? Los navegadores web. Bueno, según su explicación de SQLite, se entiende, pero yo no conozco ese gestor de base de datos. ¿Me repite la pregunta, profesor?
¿Por qué los navegadores web como Google Chrome utilizan SQLite y no utilizan SQL? Creo la información que queda, no sé si me voy a explicar. Hay un punto Se importante. utiliza porque es una información que no, como le digo, constante ahí. Es algo como momentáneo, primero, ¿cómo le llaman? Temporal, podría decirse. Temporal. Pero la principal función es que los navegadores web no son exclusivos de las computadoras normales, ¿o sí? No, no. ¿Dónde también usted puede utilizar un navegador web? En cualquier dispositivo. Entonces En imagínese cualquier usted, dispositivo. usted tiene un celular de baja gama, hecho hace 20 años, pero que todavía funciona. Hay gente que son amantes de los viejos. Hay hombres que les gustan las viejas y hay viejos que les gustan los viejos, mujeres que les gustan los viejos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Ese es el celular que usted tiene y utiliza un navegador web. Entonces, como tenemos SQLite como base de datos, el navegador va a ser liviano, un poco más lento que si fuera un celular de alta gama, pero va a funcionar, ¿verdad que sí? Sí, Ese es señor. el punto principal, la livianez, por decir una palabra, bien. También tenemos datos, base de datos bibliográficas, no hay que decir qué más o menos que son, ¿verdad? Son específicamente de datos bibliográficos, periódicos, revistas, la tesis, patente, conferencia, artículos, cosas que se vayan a hacer de consulta bibliográfica. ¿Por qué? Porque y brindan información específica de datos específicos contenidos en medios de comunicación, podría decirse, impresos o digitales. También tenemos lo que son la base de datos de texto completo. Son aquellas que se almacenan libros completos, artículos, diarios, disertaciones, periódicos. Por ejemplo, ustedes saben lo que es audio libre, audible. No es una página de libros leídos. Sí, claro. También está en Amazon, hay algo que se llama Kindle. ¿Lo han visto? Kindle. Sí. Esas son bases de datos de texto completo, porque ahí te ponen un... Audible y Kindle, sí. Y Kindle es exclusivo únicamente para libros, tanto en PDF como en, ¿cómo se llama esto? El formato de Amazon, que es ZW, AWZ. Ya. Creo que Bien, esa es una base y de datos. audible de ellos. Eso es una base de datos solo texto, de texto completo. ¿Por qué? Porque almacena, agarra un libro y te lo almacena entero ahí. Te lo almacena entero. También tenemos la base de datos orientada a objetos. Es una base de datos que son representados con objetos. Una base de datos que es representada con objetos. Por ejemplo, las imágenes, perdón. Ay, santo. Se me fue, perdemos un momento. Se me fue la guagua aquí. Se me fue una pajita, pues. Disculpen. Por ejemplo, las imágenes son bases de datos orientadas a objetos, porque automáticamente usted busca una imagen de Dios. ¿Qué le aparece? ¿No le aparecen imágenes del diablo? No. ¿Entiende? Entonces, al ser objetos, va automáticamente, va para allá, directo. Va directo y en vivo. También almacena datos complejos y relaciones de datos directamente sin asignar filas y columnas. También puede ser. Ese es otro punto. Bien. Seguimos. Base de datos. La base de datos jerárquica, señores,
es cuando se almacenan datos de manera de jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Una cadena de mando, o se podría decir. Todo empieza por un punto, ¿verdad que sí? Ajá. Es como en su casa. Si en su casa usted que trabaja y lleva los cuartos, el que habla duro es usted. A menos que la mujer sea chiquita. Si la mujer es chiquita, usted está haciendo de napa abajo en esa casa. Porque como quiera le van a dar su pecozón y usted no va a tener voz. ¿Entiende? La base de datos jerárquica es la que comprende una orden jerárquica. Quiere decir que va de mayor a menor. Y todo depende ¿de dónde? Del principio, del de arriba. ¿Me doy a entender? Sí. Bien, miren, voy a parar la reunión aquí y voy a pasar el link de la otra de una vez para ver, seguir con la reunión. ¿Le parece? Ok. Estén pendientes al grupo, lo voy a mandar de una vez.